y igual a 1. ¿Qué les va a quedar? Cuando la rotan, ¿saben qué les queda? Les queda algo así como un pastel de estos como de nuez o una gelatina. ¿Sí han visto las gelatinas así que están como, sí, son como un túnel? ¿Sí se las imaginan? Pues una como dona. ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Vamos a buscar un video, una foto en YouTube. Bueno, aquí. Para que vean cómo es como me la imagino. Ah, miren, como esta. Como esta de aquí, nada más que sin el relleno. O sea, aquí está hueco, pero así está, ¿no? O sea, realmente eso, a la hora de girarlo, te va a quedar esta cosa de aquí. ¿Sí lo ven? Algo como esto, miren. Nada Sí, más la que parte aquí converge. más ancha va a quedar como hacia la derecha, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como que es una gelatina de lado. Ujú. Eso es lo que yo me imagino que va a quedar aquí cuando lo giras. Entonces, pues bueno, si lo voy a girar así, ¿sobre qué conviene hacer el corte para que me queden cortes bonitos? ¿Sobre el eje Y o sobre el eje X? X, ¿no? Así, ¿no? Porque cuando yo corto así, me van quedando ¿qué figuras? ¿Qué figuras me quedan en cada corte? Donitas. Son donitas, ¿no? Que en el dibujo de acá, en la gelatina, sería equivalente, ay, sería equivalente a estar cortándola así, ¿no? Tas, 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 o sea, como que transversalmente, ¿no? Que no es la manera más convencional, pero creo que es la manera, porque si lo cortas de otra forma te van a quedar cosas de ese estilo y pues quién sabe cómo se calculan estas áreas, ¿no? Pero así como se están cortando, así, tas, 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 te quedan donitas, te quedan discos. Entonces, pues dado que ya sabemos que van a quedar discos, pues entonces nada más hay que calcular el radio exterior y el radio interior, ¿no? ¿Quién es el radio exterior? El radio exterior va a ser lo que mide de aquí a acá, es el radio exterior, y el radio interior es lo que mide de aquí a acá. ¿A poco no? ¿Están de acuerdo? Sí. En cada punto, ¿no? ¿De dónde a dónde sería la integral? Dices, es la integral desde 0 a 4, porque de aquí a acá es donde está donde voy a estar cortando. Va a ser de 0 a 4. Voy a integrar sobre X y van a ser puros discos. ¿Sale? ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Ya con eso es suficiente o necesitas más? Por ejemplo, ¿cuánto mide el radio interior? Pues dices, ¿es lo que mide la función esta? O sea, para esta de aquí lo que necesito saber es despejar Y, ¿a poco no? Necesito despejar Y de aquí, entonces elevo ambas partes al cuadrado. Uh-huh. Y luego me va a quedar más o menos la raíz de este lado. Bueno, más bien tengo que sacar la raíz cuadrada, perdón. Saco la raíz cuadrada de esta cosa y me va a quedar raíz de X, pero acuérdense que siempre que sacas la raíz te queda un más menos. Entonces te va a quedar la raíz más menos y luego pasamos el 3 sumando. Entonces te quedaría Y igual a más menos la raíz de X menos 3. Eso queda. Más 3, ya despejándola del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos van a generar dos curvas. Va a quedar Y igual a SQRT de X positiva más 3. Esa es la primera que queda. Si se dan cuenta, está dibujando la parte de arriba de la parábola. Y la parte de abajo, ¿cómo le voy a hacer para dibujarla? ¿Quién es la que dibuja la parte de abajo? Menos raíz de X más 3. O sea, la misma, nada más que aquí le ponemos un menos. Ahí está, ¿no? Esta de aquí, es la que dibuja la parte de abajo. Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a sacar el radio exterior y el radio interior?
Y dices, bueno, por ejemplo, en el corte X, en donde sea que tú cortes, el radio interior va a ser lo que mide la función, todo lo que mide la función, menos 1, porque de aquí a acá mide 1, ¿estamos de acuerdo? Y a mí nada más me interesa de aquí a acá, este cachito. Entonces, veo cuánto vale esta función, la función como cafecita, cuánto vale completa, y lo que valga le quito un 1. Entonces, el radio interior sería esto menos 1. O sea, realmente sería menos la raíz de x más 2. Eso queda. Y el radio exterior, ¿quién va a ser? Va a ser lo que mide de aquí hasta acá. O sea, sería esta misma función de aquí completa, pero ¿cuánto le tengo que quitar? Le tengo que quitar un 1. ¿Estamos? Y ya con eso terminamos el problema, porque ya tenemos los radios exteriores e interiores, hacemos nuestra magia para calcular la función de área y ya luego integramos la función de área. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que el radio exterior va a ser raíz de x más 2 también. Bueno, no Ok. también, porque uno es más, es la raíz de Bueno, x más sí. 2 y la otra va a ser menos la raíz de x más 2. Sí. De 0 a 4. Pero por eso siempre les digo que dibujen el problema y traten de imaginarse qué queda y ya sobre eso. O sea, la clave estuvo en imaginarte esta cosa, ¿no? Ya si te imaginabas esto, ya decías, pues los cortes van a ser así, te van a quedar discos, ¿no? Sí, más que nada imaginarse como la figura, ¿no? Sí, sí. Eso también no está tan mal. Podría ser algo así. También puede ser como, creo que les dicen rosca de nuez. La rosca de nuez. También se ve algo parecida a esta. Ajá, como esto. Qué rico. Como una cosa así, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Ya? ¿Nada más? Yo tenía una duda en el ejercicio. ¿En el ejercicio qué? 5 me parece que era. Ejercicio Página. 5 dibuja la página 439, ejercicio 41 y 42. 41. Es que cuando dibujaba las áreas me aparecían de lado y cosas así, o sea, nunca logré como tal que me diera Integrar igual en GeoGebra. el volumen de un sólido. Describa el sólido. Bueno, pero aquí, o sea, tú puedes dibujar esto, ¿no? O sea, puedes dibujar lo que está dentro con su pi. Vamos a ponerle el pi. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora vamos a GeoGebra. Y vamos a poner y es pi multiplicado por y cuarta. ¿Y cuarta qué? Menos y octava. Ok, entonces es pi multiplicado por y cuarta menos y octava. Igual a x. Ahí está. A ver. Ahí está, ¿no? Eso es lo que queda. Entonces, y pi igual a y cuarta menos y octava, que es igual a x. Y si te están diciendo que lo va a integrar de 0 a 1, quiere decir que nada más me interesa rotarlo. O sea, mis cortes van a ser así, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos integrando con respecto a y. Entonces, los cortes no van a ser así, van a ser así. Ajá. Y nada más me están diciendo que de 0 a 1. O sea que lo único que me interesa, vamos a ponerle y igual a 1. Cambiarle de color, vamos a ponerle rojo. Lo único que me va a interesar es a esta cosa de aquí, darle la vuelta alrededor de quién.
¿Alrededor de quién me interesa darle la vuelta? ¿De Y, no? De Y. O sea que en otras palabras, esta misma, es más, le voy a cambiar el signo, voy a copiar esto para que se lo imaginen, miren. Esta técnica está padre porque nada más cámbiale un signo, te queda la parte del otro lado, ¿no? Imagina entonces nada más que lo que estás integrando es de aquí a acá, del 0 al 1, entre estos dos, ¿no? Y entonces el volumen es este sólido que te queda, que podríamos pensar que es como una copa, ¿no? Bueno, no es más como es como un trompo, más bien. ¿Sí se lo imaginan como un trompo? Es un trompo redondo, así, su cabeza y su punta, que está girando, y este es como el piso. Entonces, realmente es un trompo, ¿no? Yo lo describiría como un trompo. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Sí, bueno. Ok, pues bueno, vamos entonces con el tercer parcial. Pues vamos a empezar a hablar sobre series y sucesiones, ¿vale? Y de ahí pues vemos hasta dónde llegamos, porque realmente hay mucho todavía de qué platicar, pero el tiempo ahora sí que ya no es mucho, entonces no sé qué tanto me dé para platicarles, pero por lo menos sucesiones y series sí tiene que salir. Ya después vienen series de potencias, vienen la serie de Taylor, viene sacar áreas de segmentos, o sea, vienen muchos temas todavía, pero es hasta donde lleguemos. Entonces vemos qué tanto podemos hacer. Cálculo integral 3, entonces vamos a crear una nueva sección, cálculo integral 3. Estamos, ponerle sucesiones. Profe, no sé si soy el único, pero no carga la pantalla. Es que todavía no estoy compartiendo. Todavía no estoy compartiendo nada, por eso no se ve. Es que primero quiero arreglar aquí que se vea bonito. Te lo pongo. Ahí está. A ver, ahí va. Por cierto, ya subí los apuntes del parcial pasado. Ya están en la carpeta, por si los quieren checar. Están todos los apuntes para que estudien, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con sucesiones. La definición formal, hay muchas definiciones, ¿no? Hay definiciones coloquiales, hay definiciones muy, muy formales. Realmente la definición más formal viene del análisis matemático, la definición de sucesión, pero yo creo que no creo que sea tan, ¿qué será? ¿Que se las defino formalmente? Sí, se las voy a definir formalmente. Esto no viene en el libro, pero se las voy a definir formalmente. Definición. Sea f una función de los naturales a los reales. Ajá, o sea, tómense una función que únicamente se puede evaluar en los naturales que va a los reales. O sea, en otras palabras, el dominio de esta función son los naturales. Es lo que estoy diciendo, ¿vale? Definimos una sucesión real como la imagen de la función f. Déjenme, lo voy a reescribir porque no me gustó tanto cómo quedó. Déjenme ponerlo más formal todavía. Sea f, lo voy a escribir así. Sea f el conjunto de todas las f's que van de los naturales a los reales,
el conjunto de todas las funciones que van de los naturales a los reales. O sea, tómense todas las funciones como a ustedes se les ocurran, todas, las que se les ocurran que sean de esta manera, ¿vale? Entonces, cada elemento, vamos a ponerle aquí, una sucesión o un elemento no un elemento. Ya sé cómo ponerlo. Un conjunto de elementos se llama sucesión si es imagen de alguna función f en f. ¿Sale? Esta es la definición más formal que van a encontrar de lo que es una sucesión. O sea, te definen una función que va de los naturales a los reales, ¿vale? En realidad, en análisis numérico, este conjunto puede ser cualquiera. Los naturales siempre son los naturales, pero R puede ser cualquier otro conjunto, pues conjunto de la naturaleza que sea. Aquí vamos a trabajar con puros reales. Y nos dicen, tómate todas estas de aquí, todas las funciones que van de los naturales a los reales. Todas. Bueno, un conjunto de elementos se le llama sucesión si es imagen de alguna función f en este conjunto. Y recuerden que la imagen son todos los elementos que caen en R de tal manera que tienen una parejita en los naturales. ¿Sale? Eso es lo que significa una sucesión. Pero miren, es mucha formalidad. O sea, la verdad es que a los matemáticos les gusta ser muy, muy formales en las cosas, pero realmente a lo que nos referimos, aquí lo voy a poner realmente, a lo que nos referimos es que una sucesión SN, vamos a ponerle SN, va a ser igual, bueno, una sucesión S, va a ser igual a A1, A2, A3 y así consecutivamente hasta el infinito, donde donde A y pertenece a los reales. O sea, básicamente te estoy diciendo un conjunto infinito de números, ¿verdad? Ordenados de esta manera, de tal manera que nunca acaban, ¿no? Nunca vamos a acabarlo, pero pues van ordenaditos, digámoslo así, ¿no? Están ordenaditos nuestros números. Eso vamos a entender por una sucesión. ¿Qué tiene que ver con la definición formal de aquí arriba? Pues lo que estamos diciendo es que cada uno de estos es la imagen, ¿verdad? De uno de los elementos de los naturales. O sea, por ejemplo, este sería la imagen del 1, esta es la imagen del 2, del 3, del 4 y así consecutivamente. Entonces, si dan cuenta, hace sentido con la definición totalmente que esta sea una sucesión, totalmente, ¿no? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, nada más poner la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así consecutivamente hasta el infinito. Esto es una sucesión de números. ¿Cómo es la función? ¿Cuál es la función que le corresponde a esta sucesión? ¿Quién es? Pregunta, ¿quién es el f de x que hace esto posible? O sea, ¿quién hacemos para que f de 1 sea 1? F de 1 sea 1. Para que f de 2 sea 2. Para que f de 3 sea 3. ¿Quién es la función que hace esto posible? Y así consecutivamente. X, ¿no? O sea, la función que dice, ¿sabes qué? La que tú estás buscando es simplemente la función f de n igual a n, ¿no? De hecho, vamos a usar n para no usar x, porque normalmente cuando usas x es para definir, como que denota que estás en los reales.
Y como estamos en los naturales, pues vamos a ponerle mejor una n. Entonces, fíjense, esta función que nace de los naturales, ¿estamos de acuerdo? Porque dices, al 1 le asignas el 1, al 2 le asignas el 2, al 3 le asignas el 3, al 1000 le asignas el 1000. Esta función te genera esta sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto de aquí sí es una sucesión, claramente. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplito aquí. ¿Qué pasa si ahora te digo 2, 4, 6, 8, 10, 12? Pues esta también es una sucesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué función nos ayuda para definir esta sucesión? ¿Quién es nuestra f de n? 2n. Fácil, ¿no? Dices, mira, cuando n vale 1, vales 2. Cuando n vale 2, vales 4. Cuando n vale 3, vale 6. Cuando bla, 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 y así. O sea, esta es la función que genera a esta sucesión. Por ejemplo, si yo te digo ahora la sucesión 3, 5, 7, 9, 11, y así sucesivamente, ¿quién es la función que genera a esta sucesión? ¿Cómo le hacemos para que el 1 vaya al 3, el 2 vaya al 5, el 3 vaya al 7? Es 2n más 1, ¿no? A ver, 2n más 1. Cuando n vale 1, te queda 3. Ahí está. Cuando n vale 2, te queda 5. Está. Cuando n vale 3, te queda 7. Y así consecutivamente. Entonces, esta sería la función que nosotros generaría. Ahora, ¿qué pasa si yo les defino la siguiente función, la siguiente sucesión? Digamos, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y así consecutivamente. ¿Quién sería? Uno sobre n. F de n igual a 1 sobre n. Perfecto, muy bien. Vamos a pensar en otra sucesión. Vamos a pensar en el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente. ¿Quién es esta sucesión? ¿Alguien la conoce? ¿Nadie la ha visto nunca? ¿Es la de Fibonacci, quizá? Es la sucesión de Fibonacci, precisamente. Este es uno de los ejemplos clásicos en programación. Ya llevan programación ustedes, ¿no? Segundo semestre ya llevan programación. Este es uno de los ejemplos clásicos de la recursión de funciones y de y cuando usas force, ¿no? en programación. Entonces, este es un ejemplo muy bonito porque lo que hace es que empieza, o sea, hagan de cuenta, bueno, depende de quién lo diga. Hay veces que te dicen que empieza 1, 2 y luego la suma de estos dos te genera el tercero y luego este más este te genera el siguiente y luego este más este te genera este y luego este más este te genera este y así sucesivamente. Algunos lo empiezan como 1, 1, ponen 1, 1 y luego 1 más 1, 2 y luego 3 y así. Entonces, no sé cuál sea la real, las dos las he visto muy frecuentemente, a mí me gusta más esta. Pero bueno, esa es la lógica de esto que está pasando aquí. Y se le conoce la sucesión de Fibonacci, tiene propiedades bastante bonitas, bastante padres, diría yo. Tiene que ver con el número áureo, tiene que ver con el espiral ese que luego dibujan, ¿no? Está padre, ese espiral está padre porque es generado por la sucesión de Fibonacci. ¿Nunca han visto eso? Deberían de ver más videos interesantes sobre matemáticas o algo así, no sé.
Yo los he visto hasta en Facebook, pero no sé si porque mi círculo social es, es así, Facebook me recomienda ese tipo de cosas. Se supone que también es como serie en la que se basan algunos patrones de la naturaleza, ¿no? Como de flores y caracoles. Sí, de hecho, pero eso tiene que ver con el número áureo. O sea, el número áureo es la razón dorada, que se supone que los griegos decían que todo lo perfecto está en esa proporción, ¿no? Y los griegos decían esto porque se dieron cuenta que muchas cosas en la naturaleza guardaban esa proporción, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Ese es el número áureo, es un número irracional, trascendente. No, no es trascendente, perdón. Bueno, no creo que sepan lo que es trascendente, pero, pero no es trascendente ese número, pero sí es irracional. Entonces, pues bueno, la lógica de la asociación de Fibonacci es esa, que depende de los dos números anteriores. ¿Cómo definirían entonces la función Fn? N Fn es igual a 1 más menos 1. N. Es que es como la posición anterior más la posición, o sea, las dos posiciones antes más la posición anterior, pero sería n menos 2 más n menos 1. O sea, n menos 2 más n menos 1, ¿así? A ver, si vale 1, te va a quedar menos 1 Igual más a 0 n. es menos 1. Fíjense, esta es una función que se llama funciones recursivas, que no sé si las vieron en Entonces cálculo. no sé por qué. No sé si las vieron en cálculo alguna vez. Creo que yo sí se las puse a mis alumnos. En el cual ustedes dicen, mira, voy a decir que valga 1 si n es igual a 1. Te voy a decir que valga 2 si n es igual a 2. Y te voy a decir que valga f de n menos 1 más f de n menos 2 si n es mayor a 2. Así te voy a definir la función. Y ahorita vamos a ver por qué sí funciona. Déjenme mandarles otra invitación. A ver, ¿ya se convencieron de por qué esta sí es? A ver, por ejemplo, si yo te digo cuánto vale f de 1, ¿cuánto vale?
Pues dices, a ver, entra en este caso, dices sí, porque cuando n es igual a 1, ¿qué te voy a devolver? 1. ¿Están de acuerdo? Cuando f vale 2, ¿qué te voy a devolver? 2. Cuando f vale 3, yo quisiera que me diera 3. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Dices, bueno, si n es mayor que 3, entonces entras en este caso, en este de aquí. Pero entonces esto va a ser igual a lo que vale f2 más lo que vale f1. Porque eso es lo que me está diciendo aquí, que le restes 1 a la n que tienes, o sea, a 3 le vas a restar 1, y a 3 le vas a restar 2. Ahí está. ¿Y cuánto vale f de 2? 2. ¿Y cuánto vale f de 1? 1. O sea que tu resultado es 3. ¿Cuánto es f de 4? Dices, no entro aquí, no entro acá, entro acá. Entonces quiere decir que esto va a ser igual a f de 3 más f de 2. ¿Cuánto vale f de 3? F de 3 lo acabamos de calcular, vale 3. ¿Y cuánto vale f de 2? F de 2 vale 2. O sea, vale 5. Y así consecutivamente. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? ¿Ya habían visto una función así? ¿Cómo dijo que se llamaban esas funciones? Recursivas. Porque lo que pasa es que para que puedas entender a esta función, necesitas entender sus valores anteriores. Y no me pueden decepcionar porque ya habíamos hablado sobre algo parecido. A ver, ¿quién se acuerda de álgebra lineal? Algo que se definía más o menos de esta manera, que hasta nos echamos una filosofada enorme al respecto. Sobre el huevo y la gallina, todavía me acuerdo. ¿Qué era algo en álgebra lineal que se definía recursivamente? Que dependía de que tú supieras resolver lo anterior para poder resolverlo lo siguiente. ¿Nadie? Todos van a estar reprobados automáticamente si no me contestan en 5, 4, 3, 2, 1, un medio, un tercio. ¿Nadie? ¿Es en serio? ¿Se van a jugar su calificación y van a ser todos reprobados? Recuerdo esa plática, pero no recuerdo el tema. ¿No era para transformación lineal? No. Están todos reprobados automáticamente. No sirve de nada todo mi esfuerzo si no se acuerdan de las cosas. ¿Para qué sirvió la filosofada si no se quedó nada en ustedes? Bueno, entonces ya no tiene sentido seguir dando la clase, dada la situación de que ya todos están reprobados automáticamente, ¿verdad? Profe, con sinceridad, atrás me acuerdo que desayuné. Profe, usted preguntó qué era lo que ¿Qué? necesitábamos saber resolver algo para qué. O sea, necesitábamos los valores anteriores para conseguir los valores posteriores. O sea, este tipo de funciones, tú necesitas saber lo que vale antes para poder saber el valor futuro. Porque, por ejemplo, si yo te doy f de x igual a, por ejemplo, a x, la identidad, pues tú dices, no depende de nada. O sea, si te pregunto f de 100, pues vale 100. F de 1000 vale 1000. O sea, tú puedes saber perfectamente el valor de cada uno de los números que te doy. Pero en una función recursiva, tú no puedes saber los valores posteriores sin haber calculado el valor anterior, antes. O sea, si yo te pregunto quién es f de 100, tú tienes que calcular f de 99 y f de 98 para poder saber el valor. Entonces, lo que yo digo es que eso es una función recursiva y ya habíamos antes
platicado de algo que fuera más o menos de ese La estilo. filosofía del restaurante y de las comidas y eso. Ajá, no era algo Estábamos ahí referente a las hamburguesas. para saber qué opciones podíamos preparar. ¿Eso era lo de la filosofía? No, ¿No? el del huevo y la gallina, el que les preguntaba que quién fue primero, el que les decía que no sabíamos, que parecía, esa definición que les di parecía que estaba absurda, porque para poder entender esa definición necesitabas, o sea, ya debías haber sabido esa definición antes. Era la definición del determinante. El determinante necesitaba de él mismo para poderse definir. O sea, un determinante de 3 por 3 necesitaba del determinante de 2 por 2, si no, no se podía. El determinante de 4 por 4 necesitaba del determinante de 3 por 3 y necesitaba a la vez del determinante de 2 por 2. Eso es una función recursiva. Tú no puedes sacar el determinante de una matriz de 100% sin antes haber calculado los determinantes de 99 por 99. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Entonces, este tipo de funciones ya no la habíamos, me acuerdo que sí les dije el nombre. Tal vez no lo vi con detalle así como ahorita, ¿no? Así de esta manera, pero era una función recursiva. El determinante de una matriz A es igual a los cofactores, a la suma de los cofactores desde J igual a 1 hasta N. Bueno, vamos a suponer que sí, es de N por N, de el cofactor A1J por el determinante de la menor M1J, ¿no? O sea, aquí estaba absurdo porque tú dices, ¿cómo vas a definir el determinante si estás diciendo el determinante acá? Y yo te digo, no, pero es que este determinante es de un nivel anterior. O sea, si tu matriz era de 3 por 3, este determinante, como se va a calcular sobre una menor, sería un determinante de 2 por 2. O sea, no es el mismo determinante, pero se está definiendo a través de los determinantes anteriores. Esto es una función recursiva. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Ok. Pero ya están todos reprobados, ¿no? Ok. No, profe. Yo creo que sí. ¿De qué sirve que les siga enseñando cosas si todo se les olvida? ¿Cuál es el objetivo? Pero bueno. Vale. La pregunta es, bueno, ya te definí, entonces, si existe una función, sí existe, es esta, pues entonces esto es una sucesión, ¿vale? Ahora, podríamos tener cosas un poquito más, extrañas, ¿no? O sea, funciones más raras todavía. Por ejemplo, podríamos pensar en una sucesión que vaya 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 y así a la perpetuidad, ¿no? Sí, siempre. ¿Qué sería una función que determine esto de aquí? Podría ser -1 a la n más 1. ¿Cómo? O sea, -1 elevado a la n más 1. Perfecto, muy bien. Me late, ¿no? Estamos de acuerdo que si cuando vale 1, pero n más 1, ¿no? Para que cuadre. O sea, tendría que ser cuando vale 1, aquí te va a quedar -1 al cuadrado, pues ya eso es positivo. Cuando vale 2, te queda 3, entonces -1 a la 3 es negativo. Y así consecutivamente. ¿A poco no? Esto es una función. Puedes escribirla así, o también podrías escribir una función f de n que diga es 1 si n es par, -1 si n es impar. También esto se vale, ¿no? Cualquiera de las dos está bien. Pero me gusta más esta, obviamente. Te evitas el abrir ahí una llave y decir en este caso o en este caso, ¿no? Está padre. Y bueno, se dan cuenta, el chiste
es poder entender estas sucesiones a través de sus funciones, ¿no? Pero para nuestra mala fortuna, no todas las sucesiones a veces van a tener una lógica, o sea, no siempre, aunque te las pongan miles de millones de dígitos aquí, puede ser que no exista una función. ¿Cómo qué caso no tendríamos una función? Una función, aun por más o sea, una lógica detrás de la sucesión, pero sí puede existir una función. ¿Cómo? Por ejemplo, tómense el siguiente ejemplo. Vamos a ponerle 1, 4, 5, 9, a ver, esperen. A ver, 2, 6, 5 y así sucesivamente, ¿no? Y tú dices, ok, a ver, ¿qué onda? Es 1, 4, 5, 9, 2, 6, 5 y así se va, ¿no? Va viendo más valores. Puede ser que a lo mejor todavía le podemos agregar 3, 5, 9, todavía más, ¿no? Y tú dices, ¿cuál es la lógica detrás de esto? O sea, empiezan un 4, luego un 1, y luego van un 4, y luego un 5, luego un 9, un 2, un 6, un 5, un 3, un 5, un 9. O sea, ¿cuál es la lógica, ¿no? De esta cosa de aquí. O sea, ¿quién es la función f de n? Esa es mi pregunta. Y lo que yo les voy a decir es que no se puede conocer explícitamente. No se puede conocer explícitamente. O sea que no hay una forma, no hay una manera de ponerlo así, como lo hemos estado haciendo, así, o así, o así, o así. O sea, no hay ninguna manera. Solamente lo único que me queda es definirle que f de 1 vaya al 1, que f de 2 vaya al 4, que f de 3 vaya al 5, que f de 4 vaya al 9, que f de 6. O sea, uno por uno voy a tenerlo que definir, porque no hay una regla general. O sea, no se puede conocer explícitamente. En otras palabras, no hay una regla general. ¿Sale? No tenemos una regla general para este tipo de sucesiones si se las dan ahí. Esta particularmente es famosa, esta sucesión, porque son los dígitos de pi. Si se dan cuenta, 3.14, 15, 9, 26, 5, 3, 5, 9. Estos son los dígitos de pi y se van hasta el infinito, obviamente. Y pi, al ser un número irracional, todos ya sabemos que los números irracionales, su expansión decimal no tiene ninguna norma, o sea, no sigue ninguna regla, ¿sí? No podemos predecir el siguiente número de ninguna manera. ¿Sí sabían eso, no? Que los números irracionales no tienen una regla no tienen una regla para sus números, o sea que cada uno se calcula independiente a los números anteriores. ¿Sí sabían eso o no? Sí, profe. Sí. Por eso en la prepa nos decían que un número irracional era aquel que no tenía periodicidad, o sea que no era periódico y que tenía una expansión infinita. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una lógica que nos diga, si hubiera una lógica, entonces tendría que ser periódico en algún momento, ¿no? O sea, tendríamos que o encontrarle una lógica o ser periodo, más bien, ¿no? Profe, se saltó el 1, ¿verdad? Después del 4. De veras, sí es cierto, me faltó el 1. 3.1415.9, ¿verdad? Es 3, 1, 4, 9, 3.1415.9, 6, bla, bla, bla. Sí, esta es la expansión. Por eso es que lo busqué ahorita en internet. Yo nada más me sé hasta el 3.1415.9 y ya después no sé qué sigue, pero esto de aquí ya lo saqué en internet. Bueno, esta es la famosa sucesión de pi, ¿no? De los decimales de pi. Y ahí está. Entonces, a veces no vamos a poder calcular esta f de n, por más que lo intentemos, pues no se puede. O sea,
sabemos que esto, sí existe una función, eso sí lo sabemos, porque al 1 asígnale este, al 2 asígnale este, al 3 asígnale este, o sea, pero hay que hacer una asignación 1 a 1, 1 a 1. No podemos hacerlo todo de jalón, o sea, como lo hemos hecho aquí anteriormente. Entonces, pues, obviamente ya está demostrado que no existe no podemos dar una función explícita para esta sucesión, pero sí es una sucesión, nada más que no podemos conocer f de n en su totalidad. Conforme vayamos desarrollando los números, pues sabremos cuánto vale f de n, nada más. Ese es un ejemplo de algo que no se puede. Otro ejemplo, que de hecho, no sé si hablamos de esto en otra ocasión, pero es muy famoso este ejemplo, es la siguiente sucesión, que es 1, bueno, no es 1, es 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20, 19, 23, 29, 31 y así consecutivamente, ¿no? Esa sucesión también es súper famosa. De hecho, probablemente esta es la sucesión más famosa de todas. ¿Alguien sabe de dónde salió esta sucesión? Son los primos, ¿no? Son los primos. Precisamente, esta sucesión son los primos. y algo con lo que los matemáticos están obsesionados es con tratar de encontrar una fórmula que vaya determinando estos números. O sea, una función f que vaya determinándolos. Tan obsesionados que están que dan $1,000,000 al matemático o a la persona que logra resolver este problema. Este problema se le llama como la conjetura de Riemann, que es probablemente el problema más famoso en matemáticas de nuestro siglo, más famoso de todos. Uno de los problemas del milenio y que pues nadie ha podido resolver, ¿no? Tratan de encontrar, bueno, tratan de entender una función que dejó Riemann, que se llama la función z de Riemann, con la cual se dice que podrían llegar a predecir el patrón de los primos. O sea, que podrían encontrar la función que realmente dice quién es el primo siguiente. Eso sería padrísimo. Bueno, padrísimo entre comillas, porque ¿cuál es la obsesión de eso? O sea, no es nada más una curiosidad. Realmente lo interesante es que los bancos, todos los bancos, todas las, las finanzas, su seguridad está basada en los números primos. O sea, sus contraseñas están basadas en números primos. ¿Por qué? Porque los números primos conllevan un trabajo sumamente difícil de calcular. O sea, para que un hacker llegara a descifrar un número primo, le tardaría mucho, mucho tiempo. O sea, pero bastante. O sea, por un número primo de unas 12 dígitos, te tardas, no sé, meses en tratar de descubrir números primos. Y los pagan muy bien, ¿eh? Los matemáticos que se encargan de la teoría de números y que se dedican a eso venden los primos a los bancos. Y por eso es que cada banco actualiza su información me parece cada semana. Cada semana cambian de primo y lo desechan. Otro primo y lo desechan. Otro primo. Entonces, la verdad es que los cuates que se dedican a eso, pues ganan muy bien, porque de eso depende toda la seguridad de los bancos. Entonces, imagínense que de repente alguien te diga, oye, todo el trabajo que has hecho ya no es necesario porque ya te consiguió una función que te predice los primos, pues haz de cuenta que le pones en la torre a toda la seguridad cibernética del mundo. Entonces, por eso es que mucha gente está obsesionada con este problema, porque si cae en manos equivocadas, pues colapsa, ¿no? Entonces, es un problema realmente interesante. Mucha gente está obsesionada con el problema, nadie lo ha logrado resolver y lleva años, siglos, de hecho, creo que un siglo abierto el problema. Entonces, y tiene el nombre de Riemann, precisamente del mismo Riemann que nosotros platicamos, ¿no? Del Riemann de las sumas de Riemann. Es el mismo matemático que propuso la conjetura de que la función z de Riemann podía ser una función que prediga el comportamiento de los primos. Entonces, es un tema interesante, obviamente. Entonces, aquí la respuesta es, ¿existe una FN? Yo te voy a decir que no lo sé. Nadie lo sabe. Si lo supiéramos, ya seríamos millonarios. Entonces, no se sabe. Hasta la fecha no se sabe. Entonces, por lo tanto, en términos prácticos, pues, obviamente no vamos a
a usar ninguna F, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿La sucesión de Riemann? ¿No? No se llama sucesión de Riemann, no es la sucesión de los primos, pero se trata de entender a través de una función que se llama la función z de Riemann. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues ese es otro ejemplo. Podemos tener sucesiones un poco más sencillas, a lo mejor eso ya fue muy elevado. Podemos pensar a lo mejor en una sucesión siempre 1, 1, 1, 1, 1. En ese caso, ¿quién sería la F? F de n igual a quién? 1. A 1, ¿verdad? Fácil. Y así consecutivamente, ¿no? O sea, podemos inventarnos tantas sucesiones como nosotros queramos. De hecho, si tuvieran una infancia feliz, seguramente en algún momento de su vida llegó a ustedes un libro de habilidades del pensamiento donde ustedes tenían que predecir los siguientes números de una sucesión. ¿A poco no? Había esos libros que te ponían, por ejemplo, una sucesión de este estilo, ¿no? Y te decían, pon el siguiente número, ¿no? o una como este y decía, pon el siguiente número. Una como este, pon el siguiente número. Y realmente lo que estabas haciendo es tratar de encontrar la lógica, ¿no? Detrás de eso. Todavía hasta en Facebook, ¿no? Aparecen muchos de estos tipos de problemas. O lo ponían en forma de cubos apilados y decía, ¿cuántos cubos tendrá la figura siguiente? Ándale, algo así, ¿no? Sí, o sea, el chiste era como que entender la lógica de la sucesión y gracias a esa lógica poder entender pues, los siguientes números, ¿no? Podríamos tener también, por ejemplo, una sucesión de números aleatorios, totalmente aleatorios, y dices, bueno, no hay ninguna lógica, no hay una función f de n, pero es una sucesión, sí es una sucesión. Ah, bueno, pues chido. O sea, simplemente te tomas números aleatorios y te van generando pues más números, pero pues no hay una lógica detrás de ellos, pero sí sigue siendo una sucesión, ¿no? O sea, lo que voy es que esta función de aquí a veces le puedes encontrar una lógica, o sea, a veces le puedes decir, para tales valores siempre va a valer esto, o si no se encuentra una lógica determinada, pues lo único que tienes que hacer es una asignación 1 a 1, ¿no? O sea, decir, para el 1 vale esto, para el 2 vale esto, para el 3 vale esto, pero así a mano, pues, o sea, cada uno por separado. Lo cual, pues, ese tipo de sucesiones, pues sí son un poco aburridas porque no las entiendes totalmente, ¿no? O sea, no dejan de ser sucesiones, pero no las entiendes. Entonces, bueno, en este curso vamos a trabajar con cosas que sí logremos entender, al menos así, de esta manera. La mayoría de los ejercicios son así, entonces no nos preocupemos, por ejemplo, con una de esta manera, con una de esta manera, ¿no? O sea, normalmente no. Pero bueno, esos son ejemplos de sucesiones. Ya platicamos un montón de ejemplos, espero que ya les haya quedado claro a lo que se refiere. Y ahora, ¿qué es lo que me interesa de la sucesión? ¿No? La pregunta es, ¿qué me interesa de una sucesión? Bueno, una cosa que me puede interesar mucho es conocer f de n. Esa es una cosa que me va a interesar muchísimo. ¿Por qué? Porque pues si logro predecir todo el comportamiento de mi sucesión, tengo control sobre ella, ¿no? Entonces, por eso es que los matemáticos están tan obsesionados con esta de aquí, porque pues, o sea, quieren poder controlar a los primos, eso es lo que estaban buscando. Pero bueno, aquí muchos se han quedado estancados, pero pues bueno, es algo que me interesaría. Y la otra cosa que me interesa conocer también es saber si el límite cuando n tiende a infinito de f de n existe o no existe. Eso es la siguiente cosa que me interesa saber también, ¿no? Saber si yo voy viendo el comportamiento de mi sucesión, después de mucho tiempo, yo puedo predecir hacia dónde va mi sucesión. O sea, que el límite, cuando n se va al infinito, existe o no existe. Son las dos cosas que me van a interesar. ¿Por qué me interesa esto? Porque esto es una tendencia.
Y para las tendencias, por eso se ocupan límites. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok, vale. Y alguien se va a preguntar y dice, profe, ¿qué es esto? O sea, entiendo, bueno, primero quiero que entiendan la filosofía, porque a lo mejor, pues bueno, yo espero que sí, porque ya vieron límites el semestre pasado. ¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite? ¿Nadie? Ahora sí los voy a reprobar, ¿eh? 5, 4, 3. Profe, es que no Pues me quiero equivocar, pero recuerdo que nos había explicado los límites relacionados con el amor y todo eso, pero no me quiero equivocar. Me da miedo equivocarme. Pues es que ya se los he explicado. Si ya se los he Una explicado es tendencia, porque ¿no? es una tendencia, claro. Ya habíamos platicado de eso. O sea, no importa que te equivoques, finalmente creo que en la filosofía no hay respuestas correctas e incorrectas. Si tú entendiste lo que a ti te quedó fue una idea, estaría buena que la compartieras, porque a lo mejor en una de esas generalizas mi idea o haces algo más, o sea, una propuesta más interesante que la que yo hice, ¿no? O si estás equivocada, pues habría que discutirlo, ¿no? Y yo trataré de convencerte de por qué yo creo que no es así y tú me tratarás de convencer de por qué sí es así. Pero pues es lo padre de la filosofía, ¿no? O sea, realmente tú propones algo que tú crees, lo fundamentas, obviamente sí tiene que estar fundamentado en la lógica, y ya que lo fundamentas, pues bueno, al final habrá que ver quién, bajo esa fundamentación, quién tiene la razón o no. O a lo mejor son compatibles, son equivalentes, no lo sé, ¿verdad? Entonces, es una tendencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, básicamente lo que te estoy diciendo es, este límite, a mí me interesa saber si todos estos números, conforme yo los voy viendo su comportamiento, quiero ver si van a algún número en particular o simplemente no van a ningún lado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver esta lógica, ¿a dónde esperan que se vaya este límite? O sea, esta lógica, ¿a dónde creen que converja conforme n se va creciendo? El infinito, ¿no? No, pero o sea, como números, o sea, tienes 1, Ah, 1, ok. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En el infinito, o sea, Pues cuando se queda en uno. pues se queda en 1, ¿no? O sea, acuérdense del ejemplo que les había dado, era como, ok, vamos a hacer un experimento de portarse mal, ¿no? Entonces dices, a ver, reprobé una materia, mis papás dijeron 1. Reprobé 2 materias, mis papás dijeron 1. Reprobé 3 materias, mis papás dijeron 1. Reprobé toda la escuela, 1. Me expulsaron, 1. No hago nada y soy de nini, 1. No sé, empecé a robar, 1. Empecé a hacer cosas ilegales, 1. Maté a alguien, 1. O sea, ¿cuál es la lógica de tus padres? Que si haces algo súper, súper, súper feo, ¿qué van a responder según la lógica? Pues 1, ¿no? O sea, eso no cambia. Entonces, por ejemplo, esta sucesión que se comporta de esta manera, simplemente su límite, para este caso, el límite para la función f de n, en este caso, por ejemplo, pues sería como sacarle el límite de n igual a 1, no, de n igual a infinito de 1, y esto pues se va a 1, ¿no? O sea que siempre está 1,
1, 1, 1, 1, pues se va a 1. Esta, por ejemplo, la de los primos, ¿a dónde se va? Conforme n va creciendo, ¿a dónde va? A infinito. A infinito. Los primos cada vez se van haciendo más y más grandes. Entonces, esta sucesión se va al infinito. Esta de aquí, ¿a dónde se va? Pues como no conoces, no puedes predecir el siguiente número cuánto va a valer, pues sabes que no va a ningún lado. No te puedo decir a dónde va. O sea, va a estar entre 1, 4, 5, 7, 8, 9. O sea, realmente, como no tienes control sobre lo que sigue, pues esta sucesión decimos que no converge, no llega a ningún lado. Esta, por ejemplo, de aquí, ¿a dónde va? Pues se sigue repitiendo 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, en el límite, ¿a dónde va? ¿Al 1 o al menos 1? ¿O a los dos? Pues a los dos valores, ¿no? O sea, tiende tanto a 1 como a menos 1. A los dos valores se va. Pero ya sabemos que en cálculo eso no se vale. O sea, estamos de acuerdo que el límite, nosotros lo habíamos definido como que nada más iba a un valor. No podía irse a más valores, era un valor y ya. Entonces, en este caso, decimos que esta sucesión tampoco va a ningún lado, no converge, porque está entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, no podemos decir que vaya a un solo valor. ¿Estamos? Este de aquí, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿a dónde va? ¿A dónde tiende cuando se va haciendo más grande? ¿Qué le va pasando? ¿Mm? ¿Sí ven la tendencia o no? ¿O de qué estoy hablando? Díganme, ¿hacia dónde se ve que tiende? Pues al infinito. Pues al infinito, claro. Pues siempre los valores se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Pues se están sumando los dos últimos. Claramente el siguiente va a ser 89. El siguiente va a ser, ¿qué? 144, creo. Y así consecutivamente, claramente van creciendo. Los valores van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Eso se van a ir al infinito. Acá, por ejemplo, ¿a dónde va? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. ¿Hacia dónde parece ser que se van aproximando los valores cada vez? ¿A 0? Al 0, claro. ¿Por qué? Porque te va quedando 1 sobre 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Cada vez se va haciendo más pequeño el valor y cada vez se va acercando más a 0. 1 sobre 1.000.000 es casi 0. 1 sobre 1.000.000.000 es casi 0. Entonces la tendencia es que esto se va a 0. ¿Este de aquí a dónde va? Igual al infinito. Infinito. ¿Este de aquí a dónde va? Infinito también. Infinito. ¿Este? También infinito. También infinito. Ok. Entonces, lo que pasa, o sea, la cuestión aquí es, quiero saber la tendencia de nuestra sucesión. Quiero saber a dónde va. Si va a un valor, si se va al infinito, si se va al menos infinito, si se va a dos valores. Eso me interesa saber. ¿Vale? Entonces, pues creo que hay que dar una definición formal del límite. Porque este límite, a pesar de que sí lo entendemos, porque sabemos la filosofía del límite, fíjense, o sea, nada más con saber la filosofía del límite, ya estábamos ahí resolviendo lo de arriba, pero formalmente no te da una definición. Y alguien va a protestar y dicen, pero es que no es la misma definición de cálculo. Yo te voy a decir, no es la misma definición de cálculo, porque la definición de cálculo, si ustedes recuerdan,
dependía de épsilon y deltas. Y estas definiciones de épsilon y deltas dependían de la densidad de los reales. Dependían de eso, dependía de hecho de continuidad. ¿Sí? Entonces, como estas funciones únicamente están sobre los naturales, no tenemos eso de los épsilon ni las deltas, porque recuerden que los épsilon eran pequeñitos y las deltas pequeñitos, o sea, no tenemos eso. Yo entonces necesito darte una definición alternativa del límite, pero sin que se pierda la filosofía de él. O sea, tengo que dar una definición especial del límite para este tipo de problemas. Entonces, la definición aquí del límite es la siguiente. Decimos que el límite cuando n tiende a infinito de una función f de n es igual, bueno, existe si el límite de n tiende a infinito a fn es igual a L. O sea, vamos a decir que este límite existe si es igual a un solo número, o sea, no son varios, es uno nada más, así. Si el límite... ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que para todas las n, lo que quiere decir esto es que existe, le voy a poner, esto es que existe una n mayúscula en los naturales, tal que para todas las n's minúsculas, en los naturales con n mayor que n, esto es que para toda... No, me faltó algo. Esto es que para toda épsilon mayor que 0 existe una n en los naturales tal que para todas las n's mayores que esa n, la distancia de L a Fn es menor que épsilon. Esa es la definición formal del límite. ¿Sale? A ver, vamos a entenderla, porque puede ser un poco confusa por toda la notación, pero esto es lo que quiere decir, fíjense. ¿Se acuerdan de cuál era la función del épsilon en el límite del cálculo real del semestre pasado? ¿Qué papel jugaba? ¿Qué No papel tenía jugaba el análisis? O sea, ¿por qué nos dice? A ver, ¿cuál era la lógica que decía? Que para toda épsilon mayor que 0, ¿se acuerdan que decía existe un delta mayor que 0? Tal Profe, que... ¿no tiene que ver con los números muy chiquitos? Sí, pero ¿por qué? Déjenme mandarles una nueva invitación, esperen.
A ver, Nino dice que el epsilon tiene que ver con números pequeños, pero a ver, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de esto? O sea, ¿por qué plantean así límite? De hecho, es muy ingenioso, ¿eh? Diría yo que es una definición de las más ingeniosas que he conocido en matemáticas, la verdad. Porque la filosofía de esto es justamente que para cualquier epsilon que tú te des, o sea, que cualquier usuario, la persona que quiera que llegue y te diga un número, tú vas a lograr superar ese número. Esa es la lógica. ¿Sí lo entienden? O sea, ¿sí entienden esa lógica? Es que, por un lado está la filosofía, que espero que ya eso haya quedado claro, porque de ahí nacen las ideas de la filosofía. Pero luego, cuando trasladamos esa idea a un concepto matemático, quiero saber si esa parte queda clara. O sea, ¿cómo es que esa idea se convirtió en esto? Para eso, vamos a hacer algo. Les voy a poner un ejemplito para que lo vean. Fíjense. Imaginemos que ustedes tienen una sucesión. Aquí empieza en el 1, empieza 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente, ¿no? Entonces empezamos que en el 1 vale esto, en 2 vale esto, en 3 vale esto, en 4 vale esto, en 5 vale esto, en 6 vale esto, en 7 vale esto, y así consecutivamente. Y supongamos que este valor es 1, ¿vale? O sea que este vale 1, vale 1, vale 1, que es muy parecido al ejemplo que hicimos aquí, que siempre vale 1. Ustedes me dijeron que esta sucesión o esta tendencia se iba a 1. Eso me dijeron, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si alguien llega, imagínense que llega un extraterrestre de otro planeta y les dice, a ver, explícame por qué esta sucesión se va a 1. Explícame. ¿Qué le diría? ¿Cómo convences al extraterrestre de que esta sucesión se va a 1? Porque más para acá ya no ves qué pasa, ¿no? ¿Cómo lo convencerías? Pues le diría que continúa haciendo lo que está viendo. O sea, que si estamos viendo una línea recta, continúa la línea recta. Hasta que no ve un cambio, no piensa en el cambio. Ok, dices, bueno, mira, te lo voy a dejar bien fácil, le dices al extraterrestre. Dime un número, le dices al extraterrestre. Y dice el extraterrestre, ok, cualquier número, le dices, bueno, dame un número positivo, el que se te antoje, el que más te guste. Y el extraterrestre te dice 1. Ok. Extraterrestre, te voy a demostrar que después de cierto momento, mi sucesión, esta cosa de aquí, siempre va a tener valores a lo más que se alejen 1 del valor que te estoy proponiendo. ¿Quién es el valor que ustedes están convencidísimos que es el que converge? O sea, ¿a dónde va? Tú dices, no, pues al 1. Es más, vamos a cambiarle al 1, vamos a ponerle que sea 2, nada más para no confundirnos de números. Vamos a suponer que siempre es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y así. Entonces tú quieres convencer al extraterrestre de que esa sucesión converge al 2. Es lo que tú quieres demostrarle. Entonces le dices al extraterrestre, dime un número positivo, el que tú quieras. Y el extraterrestre te dice 1. Entonces lo que ustedes van a hacer ahora es demostrarle al extraterrestre que con ese número que él te dio, que fue el 1, tú vas a poder encontrar una infinidad de elementos en la sucesión, de tal manera que los elementos no estén a más de 1 de distancia del 2. Entonces, por ejemplo, si el extraterrestre te dijo 1, entonces en realidad lo que se está diciendo es que te está dando chance de que los valores caigan entre 3 y 1, porque tienes 1 de distancia para arriba, para acá, y 1 de distancia para acá. O sea, el extraterrestre te está dando chance, digámoslo así, de que tus valores caigan entre este rango, entre este de aquí. Entonces la pregunta es, ¿a partir de qué momento la sucesión
siempre cae entre estas dos líneas, entre estos dos, en este rango de 1 y 3. ¿A partir de qué n? Y pues tú dices, no, pues para todos n's. Pues es que siempre está entre estas dos barras. Y el extraterrestre dice, ah, no, me hiciste trampa porque el 1 era un número muy grande. Pues tú le das chance al extraterrestre y le dices, bueno, pues dame otro número. Y el extraterrestre te dice, un medio. Ah, ok, entonces lo que me estás diciendo es que solamente me vas a dar chance de entre 5 medios y entre 3 medios. Nada más. Que los valores nada más caigan en estos dos, después de un cierto n. Pregunta, ¿a partir de qué n siempre caen entre estos dos valores? ¿A partir de qué momento? Pues para todas, ¿no? Para todas, ¿no? Y entonces el extraterrestre como que empieza a enojarse y dice, no, espérate, es que otra vez me agarraste desprevenido. Quiero que sea entre, que el número que te dé es 0.00000000001. Ese es mi número, dice el extraterrestre. Y tú dices, va. Entonces, ¿quién sería aquí? Dices, ah, pues el número que va a estar aquí es 2.00000000001 y 1.9999999 y quién sabe cuántos nueves, ¿no? Pregunta, ¿a partir de qué n nuestros valores siempre caen en el intervalo que dijo el extraterrestre? Pues igual. Pues igual. Y entonces el extraterrestre se saca de donde dice, o sea, que no importa qué número te diga, siempre vas a lograr encontrar una cantidad infinita de elementos de la sucesión que van a caer en ese intervalo. Pero ¿qué le empieza a pasar a los intervalos? ¿A dónde empieza a colapsar conforme el extraterrestre empieza a tomar números más pequeños y más pequeños y más pequeños? ¿A dónde empieza a colapsar realmente el intervalo? Al 2. O sea, quiere decir que la tendencia, ¿a dónde va? Al 2. Tú le diste chance al extraterrestre que escogiera el número positivo que él quisiera, el que más se le antojara, y tú le demostraste que después de cierto momento la sucesión siempre cae en este intervalo, siempre, siempre. Por eso es que el extraterrestre se tiene que convencer de que la sucesión realmente es esta cosa de aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí está más claro? Ahora, ¿qué tiene que ver eso que les acabo de platicar con el épsilon de aquí? Pues es que épsilon es el número que el extraterrestre decidió darte. Por eso dice que para toda épsilon, o sea, para cualquiera que el extraterrestre te dé, aunque sea muy, muy pequeño el número, tú lo que vas a lograr hacer es que todos los valores siempre caigan en este intervalo, porque estamos de acuerdo que el valor absoluto se puede entender como un intervalo, ¿no? O sea, L es a donde tú dices que tiende. En este caso, en el ejemplo, es 2. Este epsilon es cuánto chance te estoy dando de que te desplaces para arriba y cuánto para abajo. Que en este caso sería el 2.00001 y y para abajo es el 1.9999, porque lo que yo quiero es que todos los valores, todos los valores que me da en la función después de cierto momento ya se salgan, o sea, caigan dentro de este intervalo, siempre. Eso es lo que realmente significa. Tanto así, fíjense, tanto así que hay una demostración en matemáticas de primer semestre para nosotros que son de las cosas que dices, wow, te voy a demostrar lo siguiente. Tomen el valor absoluto de A, digan lo siguiente, el teorema va así. Tal vez con este teorema quede súper claro, porque yo después de ver este teorema me quedó clara las cosas. A mí mi maestro no me explicó ni con extraterrestres ni nada, simplemente me lanzó el bombazo, hizo unas gráficas y yo tuve que interpretarlo. Y lo que les estoy contando es mi interpretación, nadie me lo contó así. Eso es lo que yo entiendo. Lo que sí me dijo mi profe, que fue con lo que yo así ya caché la idea, fue con el siguiente teorema. El teorema dice,
si el valor absoluto de A es menor a epsilon para toda A, para toda epsilon, entonces A es igual a 0. Con ese teorema, santo remedio, yo entendí lo que estaba pasando con los épsilons y con las deltas. Con ese teoremita. ¿Quién lo ve? ¿Tiene lógica o no? Y la Pues demostración es súper... Literal te está definiendo lo que es una epsilon, o sea, un número positivo chiquito que tiende a ser 0. Bueno, realmente el epsilon es libre, ¿eh? O sea, muchos dicen que epsilon tiene que ser pequeño, pero realmente eso no depende de nosotros, ¿eh? El epsilon no depende, o sea, pueden escoger 1000. ¿Pero qué quiere decir que escojan 1000? O sea, si el extraterrestre hubiera escogido 1000, quiere decir que te está dando chance de que la sucesión caiga entre 1002 y entre menos 998. O sea, te está dando un montón de rango. Y si él se convence con eso, pues chido, está bien. Ya te entendí. Pero obviamente para que uno se convenza cuál es el chiste, que epsilon sea pequeño, ¿no? Ahí sí ya tiene sentido. Pero realmente la condición inicial es que epsilon sea positivo. No importa si es muy chico, muy grande o no importa. Puede ser de la manera que tú quieras, ¿no? Que bueno, no que tú quieras, que el extraterrestre quiera que sea, ¿no? Pero por ejemplo, ese teoremita está bien padre porque con esto yo entendí perfectamente lo de arriba, ¿eh? Y la demostración es trivial casi, casi, o sea, es súper fácil. A ver, ¿quién me dice la demostración de este hecho? Si el valor absoluto de A es menor a epsilon para toda epsilon, entonces A tiene que ser 0. No le queda de otra. ¿Por qué? Eso sí es cierto. Ahí va la demostración. Y es una demostración súper lógica, así que dices, wow, pues sí, es muy obvio. A ver, supongamos que el valor absoluto de A es positivo. Porque estamos de acuerdo que el valor absoluto o es positivo o es 0, no queda de otra cosa. Entonces, supongamos que no es 0. Entonces, supongamos que es algún valor. Estamos de acuerdo que cuando yo divido A entre 2, este valor va a ser menor a A. ¿Están de acuerdo o no? O sea, lo que sea que tú hayas decidido aquí que sea, un 0.00000 millones de ceros y un 1 al final, cuando tú lo divides entre 2, estamos de acuerdo que este va a ser más pequeño que este. ¿Sí están de acuerdo? Y este también es positivo. ¿Sí están de acuerdo con esto o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué crees? Si tú dices que esto es positivo, si tú dices que esto es así, el extraterrestre muy ingeniosamente dice, oye, voy a escoger epsilon como esta cosa. Entonces el extraterrestre te escoge esto, ¿y qué crees? Lo que estarías diciendo aquí es que A, o sea, tú dijiste que siempre le ganabas a epsilon, cualquiera que sea. O sea, que siempre este epsilon era mayor que ese, siempre. Pero si el extraterrestre se toma este valor, ya perdiste. Porque entonces me estarías diciendo esto de acá. Y esto le llamamos una contradicción. O sea, si tú supones que es positivo, llegas a esta contradicción. Y esto no puede ser cierto. Eso está mal. Por eso es que A no puede ser positivo. Nunca. Porque si lo fuera, entonces tendrías que su mitad es mayor. Y eso no puede pasar. No puede ser que un número, su mitad sea mayor. Bueno, en los positivos, en los negativos sí puede, pero en los positivos no. ¿Verdad? Por eso es que no le queda de otra más que sea 0. Porque si fuera positivo llegarías a una contradicción. Llegarías a algo absurdo. Es que no puede ser que la mitad del número sea mayor que esta cosa. ¿Sí lo ven? Así, con esto ya se demostró. Fácil, 2 líneas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, esto de aquí, ¿por qué a mí ya me convenció totalmente? Porque lo que está pasando es que a mí me están diciendo que si para toda epsilon esto es menor, ¿qué quiere decir en pocas palabras? Pónganle a todo esto
lo que quiere decir es que esta diferencia, ¿cuánto vale? Pues vale 0. O sea que básicamente después de cierto momento, esta cosa de aquí, esta diferencia va a ser tan pequeña y tan pequeña y tan pequeña y tan pequeña que casi va a ser 0. O sea, va a ser una cosa de nada de diferencia. Por eso es que digo que tiende para allá. ¿Sí o no? Es un tema difícil, ¿eh? A mí me costó unas clases entenderlo cuando estaba en la carrera. Pero ya después tiene toda la lógica del mundo. Y es muy ingenioso, por cierto. Tal vez es de las definiciones más ingeniosas que he visto en mi vida. Pero bueno, el punto es que esta es la definición. Entonces, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Vamos a poner, vamos a demostremos que 1 sobre n, la sucesión 1 sobre n, va al 0. Ustedes me dijeron eso, ¿se acuerdan? Esta, la de acá arriba. Me dijeron que la sucesión esta de aquí se iba a 0. Pues vamos a demostrarlo, a ver si sí es cierto, porque, o sea, sí se ve la lógica, pero un extraterrestre no te la va a creer. Tienes que demostrárselo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo demostramos esto? Pues empiezas diciéndole al extraterrestre, dame un épsilon. Dámelo. Ok, el extraterrestre dice, sea épsilon positivo. El que tú quieras, ¿eh? O sea, le pides al extraterrestre un épsilon. Yo te voy a demostrar que después de cierto momento le voy a ganar a tu épsilon. Eso es lo que quiero demostrarte. Entonces dices, ok, ya te di mi épsilon, ahí está. Entonces tómate 1 sobre épsilon. Sea épsilon. Tomemos n mayúscula como el entero piso de 1 sobre épsilon. Si épsilon es menor a 1. Si épsilon es mayor a 1, mayor o igual que 1, tomemos n igual a 1. ¿Sale? A ver, vamos a analizar lo que pasó. Yo le doy al extraterrestre el chance de que escoja el número que él más le guste. Si el extraterrestre decide tomar un valor menor a 1, yo voy a definir una n, o sea, un natural, que sea de la forma 1 sobre épsilon techo. ¿Se acuerdan qué quiere decir techo? Estas dos barritas, ¿qué significaban? O sea, básicamente te estoy diciendo el entero más próximo a 1 sobre n, pero por arriba. Por ejemplo, si esto era 5.55, ¿quién es el entero más próximo por arriba? 6. 6. Si te digo 10.85, ¿quién es el entero más próximo por arriba? 11. 11. Si te digo 5.0001, ¿quién es el entero más próximo por arriba? 6. 6. A eso se refiere esto. O sea, si el extraterrestre decidió tomar un épsilon menor a 1, entonces yo voy a tomar n de la forma 1 sobre épsilon techo. Así se le llama. Y si el extraterrestre te dio un valor mayor a 1, o sea, decidió, te doy 5, entonces voy a tomar n igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué así? Fíjense, ahí va la lógica. Tengo mi sucesión. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y vamos a empezar. A ver, en el 1 vale 1. En el 2 vale 1/2. En el 3 vale 1/3. En el 4 vale 1/4. En el 5 vale 1/5. En el 6 vale 1/6. Y así sucesivamente. ¿A dónde parece que está tendiendo?
pues sí parece que está tendiendo efectivamente a cero. O sea, la gráfica me dice que se va a cero, ¿no? Aparentemente. Entonces, si el extraterrestre te dice un épsilon mayor a 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir que te están dando chance de que tu sucesión caiga entre qué y qué. O sea, imagínate que te dice épsilon igual a 2. ¿Entre qué intervalo te está dando chance que caiga tu sucesión? Pues te está dando chance que caiga entre 2 y menos 2, ¿no? Ese es el intervalo que te está dando. Porque tú dijiste que está alrededor del 0 y el extraterrestre te dijo 2, entonces te está dando chance de que o caigan hasta el 2 o que caigan hasta el menos 2. Pregunta, ¿a partir de qué momento la sucesión, esta de aquí, ya cae entre menos 2 y 2? ¿A partir de qué momento? Pues según el dibujo, a partir de 1. Pues a partir de siempre, ¿no? O sea, siempre la sucesión va a estar entre estos dos, entonces por eso es que el extraterrestre va a decir, pues qué tonto, ¿por qué tomé 2? Épsilon igual a 2 es absurdo, siempre la sucesión va a caer entre esos dos valores. Es más, si te da épsilon igual a 5, todavía es más absurdo, porque te está dando chance de que caiga entre 5 y menos 5. Si te da 10, entonces te está dando que caiga entre 10 y menos 10. Entonces, obviamente, tomarte valores más grandes no le conviene al extraterrestre. No le conviene. Entonces, fíjense, si el extraterrestre decide tomar valores mayores o iguales a 1, si esos son los valores que él decide, yo te digo, mira, voy a definir mi n mayúscula igual a 1. ¿Quién es la n mayúscula? N mayúscula es la que te dice que a partir de ese momento, o sea, es la que te pregunta, ¿a partir de qué momento ya va a caer dentro del intervalo que tú me pediste? Entonces, si tú me diste un valor mayor o igual a 1, yo te voy a decir que a partir del 1, todos los demás ya caen dentro del intervalo. Todos. Todos, todos. O sea, el 2 ya cae, el 3 ya cae, el 4 ya cae, el 5 ya cae, el 6 ya cae, el 7, todos. O sea, todos a partir de n igual a 1 ya caen. ¿Estamos? Por eso es que estoy diciendo que si el extraterrestre decidió tomar este valor, pues es muy fácil demostrarle que con n igual a 1 todos ya caen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Está muy difícil? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte difícil? A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que no entiendes? No es que esté difícil, pero al menos en mi caso busco como una forma de que no se cumpla antes de decir que sí, como para garantizar que no tenga dudas luego. Ok. Vamos a hacer algo. Voy a quitar tantito este caso. Ahorita lo vamos a trabajar. Primero quiero que quede, el caso sencillo quiero que quede súper clarísimo, así como claro como el agua. ¿Vale? Entonces vamos a empezar vamos a suponer que el extraterrestre dijo, te voy a dar un valor mayor a 1, mayor o igual que 1. 5, 10, 20, 1,000,000. Tal. Todos están de acuerdo que cualquier valor mayor a 1 que el extraterrestre te dé es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque el extraterrestre te estaría dando chance de que tus valores caigan en un intervalo de ese tamaño. O sea, si te dice 2, te está dando chance de que caiga en un intervalo de 2 para acá y 2 para acá. Si te dice 3, te está dando chance de que caiga en un intervalo de 3 para arriba y 3 para abajo. Entonces, cuando te dice algo mayor o igual que 1, pues ya es absurdo. ¿Por qué? Porque sabemos que toda la sucesión siempre cae abajo del 1. ¿Cómo podemos demostrar que la sucesión siempre cae abajo del 1? Dices, mira, muy fácil. Sabemos que n en los naturales siempre es mayor que 1. O sea, que n es mayor o igual que 1, ¿no? Bueno, mayor o igual.
mayor es mayor o igual que 1. O sea, tienes esto. Esto es lo que tienes. ¿Y esto qué implica? Esto implica que si paso dividiendo el n, nos va a quedar 1 es menor o igual a 1 sobre n. Pero ¿quién creen? Esto es la función f de n. Es la que rige a esta lógica. 1 sobre n es f de n. Es la que rige esa lógica, fíjense. Ya lo habíamos escrito acá arriba. Ahí está. Es la que rige a esta lógica. Entonces, lo que quiere decir es que cualquier valor de la sucesión siempre va a ser menor o igual a 1. Pero tú quieres que sea estrictamente menor, ¿no? Tú quieres que caiga estrictamente en el intervalo. Ah, bueno, está bien. Quítale el 1. Si le quitas el 1, o sea, si le quitas el primer elemento, entonces ahora sí, para todas las n's mayores a 1, f de n, que es 1 sobre n, va a ser menor a 1. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los valores, todos van a caer abajo del valor 1, abajo de él. O sea, van a estar por abajo del 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un extraterrestre llega y te dice, quiero el 2, entonces te está dando chance de que caigan entre menos 2 y 2, pero tú ya demostraste que ¿qué? Que mi sucesión siempre está abajo del 1, para todos los valores arriba del 1, siempre. Este está abajo, este está abajo, este está abajo, este está abajo, todos están abajo. Entonces, por eso es que el extraterrestre se va a dar de topes en la cabeza porque dices, es que hice una tontería. Él me está diciendo que toda su sucesión está abajo del 1. Si yo le digo 1000, pues sería muy absurdo. Por eso es que le tengo que dar mejor valores pequeños. El extraterrestre piensa eso. Ustedes, ¿no? Ustedes, si les da un valor mayor, genial, pues está bien fácil, ya. Ahí está te demuestro que toda mi sucesión está entre estos dos valores. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Está más claro? Sí, profe, más claro. Sí, profe, también más claro. Es un juego. Piénsenlo como un juego. A ustedes ya no les tocó tal vez el Chavo del 8, pero... ¿O sí? ¿Lo ubican? Sí lo ubican, ¿no? ¿En qué otro programa pasaba? Bueno, muchos programas pasaban. ¿Han escuchado ese juego que les dicen, vamos a ver quién lava los platos, por ejemplo, ¿no? De la comida. Entonces, el que diga el número positivo más pequeño gana. Tú empiezas. Por ejemplo, Nino, tú empiezas. A ver quién gana. Di el número positivo más pequeño que se te ocurra. 0.000001. Ok, yo le pongo punto, 1000 ceros y un 1. Te gané, Nino. Dime otro, te doy chance, la revancha. Dime otro. Infinitos ceros y un 1. No se van en infinito porque tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Y si le pones una infinidad, eso ya no es un número. ¿Infinito menos 1? No se le puede quitar a uno menos infinito. Tienes que decir un número. O sea, sí te doy chance que le pongas tantos ceros como tú quieras, pero tienes que truncarlo en algún momento. 999,000 millones. Ajá. Y un 1. ¿Sí? Ajá. Bueno, yo escojo ese número a la mitad. La mitad de ese número. Te gané otra vez. O sea, estamos de acuerdo que Nino está destinado a perder. Siempre. ¿Verdad? En los programas de televisión te decían, piensa, o sea, vamos a definirlo, ¿no? Lo hacían con el número más grande, creo. A ver quién gana. Di un número, 7, 8, te gané. Entonces siempre estabas destinado a ganar. Si eras el segundo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que es lo mismo aquí. El extraterrestre dice su primer número, dice épsilon. Tu tarea es demostrarle al extraterrestre que con ese número tú puedes escoger todavía una n, o sea, tú puedes escoger todavía una infinidad de elementos de la sucesión, de tal manera que todos esos elementos estén abajo del número que dijo el extraterrestre.
O sea, es este juego entre Nino y yo que siempre le iba a ganar. Es que ese es el chiste. Si tú logras siempre ganarle al extraterrestre, entonces quiere decir que la sucesión sí converge para cualquier número que diga el extraterrestre. Entonces, obviamente, si el extraterrestre te dice un número arriba de 1, como por ejemplo Nino, ahorita que le dije que estábamos jugando y me dice 5, yo digo, pues 4, o sea, está súper fácil, está trivialísimo. Si Nino dice, 10, dices, a ver, Nino, ¿entiendes que tiene que ser pequeño para que ganes? ¿Estamos? O sea, por eso. Entonces, si el extraterrestre dice algo mayor igual a 1, tú dices, eso es más o menos fácil, porque pues, yo le voy a lograr ganar ya que le demuestro que toda la sucesión está abajo del 1. O sea, es como, ¿qué onda contigo, extraterrestre? Algo más interesante sería, bueno, está bien, el extraterrestre dice 1/3. Ese es mi número, dice el extraterrestre. ¿A partir de qué momento toda la sucesión ya cae abajo del 1/3? ¿A partir de qué momento? El extraterrestre decidió 1/3. ¿A partir de qué momento toda la sucesión ya cae abajo del 1/3? ¿A partir de qué n? A partir del 3. O sea, el 3 está justo en la línea, entonces tú dices, bueno, lo voy a quitar porque tiene que estar abajo, estrictamente abajo, porque así lo dice la definición. Tiene que ser menor. Tiene que estar abajo, en el intervalo abierto. Entonces dices, bueno, pues nada más le quito el 3, el 4 ya está, el 1/4 está abajo del 1/3. Te gané, extraterrestre, pero no solo ese, sino todos los demás también están abajo, ¿eh? Todos los demás, el resto. O sea, a partir de este número que tú escojas, de ahí para adelante, todos tienen que estar abajo. Esa es la lógica de este juego. El extraterrestre da un número y tú tienes que encontrar en qué momento toda la sucesión ya está abajo de ese número. Siempre. Esa es la lógica. Entonces, por ejemplo, el extraterrestre se retracta y dice, ¿sabes qué? El 1/3 ya no me gustó. Voy a cambiarlo. Que sea 1/100. ¿En qué momento otra vez la sucesión ya está abajo de 1/100 siempre? ¿A partir de qué n? ¿A partir de qué momento? Pues 1/101 ya está abajo, ¿no? 1/102, 1/103, 1/104, todos estos ya son menores a 1/100. Por lo tanto, ¿quién es la n que tú le vas a dar al extraterrestre para ganarle? ¿A partir de qué momento ya le ganas? Siempre. Pues a partir de 100. O sea, arriba de 100 ya le ganas. Si te da 1/1,000,000, pues tú en qué momento le vas a ganar. Pues dices, después del 1,000,000 ya te gano. Siempre. Por eso es que la lógica te dicta que si el extraterrestre te da 1/ε, o sea, por ejemplo, si te dice epsilon igual a 1/3, la lógica es que te tomes 1/ε como tu n, o sea, en otras palabras sería 3, y yo te digo que a partir del 3 ya te gané. Siempre. Si el extraterrestre ya dice 1/10,000, tú te tomas 1/ε, que sea n, o sea, te va a quedar 10,000, y a partir del 10,000 ya le ganaste. ¿No? Siempre. Porque 1/10,001 ya está abajo de este. 1/10,002 ya está abajo de este. Ya le ganas siempre. Entonces, y dices, ¿y qué pasa si el extraterrestre te dice un número irracional? Por ejemplo, te dice 1/pi. ¿Y ahí qué haces? Porque cuando tú lo volteas, un epsilon te queda pi. Ese no es un natural. Y por eso les dije, tómense el techo. ¿Quién sería el techo de este? ¿Quién es el techo de pi? 4. 4. Lo que te digo es que a partir del 4 te voy a ganar. ¿No me creen? Pongan en su calculadora cuánto es 1/pi.
A mí me está saliendo 0.3183. Sí, 0.318309. O sea que un cuarto ya es menor que esto. ¿A poco no? Porque un cuarto es 0.25. Y un quinto ya es menor que esto. Y un sexto ya es menor que esto. Y un séptimo ya es menor. O sea, con ese valor, esa es tu jugada ganadora. Esa. Profe, pero entonces si podemos usar pi, podemos también usar números que no son enteros. Entonces podríamos ganar el 4 con 4.1. Sí, bueno. Lo que pasa es que la definición dice que tú tienes que encontrar una n en los naturales. Eso es lo que dice. Que existe una n en los naturales, de tal manera que a partir de ese momento ya siempre le ganas. Por eso es que la definición es estricta a la hora de decirte que tiene que ser un natural. Y por eso es que yo dije que a partir del 4 ya le ganas. No, o sea, no está tan bien ponerle 4.1. Entiendo la lógica. Dices, pues sí, a partir de 4 puntos ya te gano. Pero acuérdate que está evaluada sobre los naturales. O sea, esta función solamente se evalúa en los naturales, no en las fracciones, no en el 4.1 ni nada por el estilo. ¿Vale? Sí. Bueno. Piénsenlo, razónenlo, medítenlo, jueguen con el extraterrestre, vean configuraciones. A ver, si el extraterrestre me da esto, ¿cómo le gano? Si el extraterrestre me da esto, ¿cuánto le gano? ¿No? ¿Estamos? Bueno, que les vaya bien. Nos vemos el día del examen, miércoles. Bye, Cuidan. profe. Buen día. Nos vemos. Buen Bye. día. Hasta luego, profe.